poderes de la corona, que hacían que su rol constitucional fuera muy trascendental en el sistema político británico, y no solamente en el Reino Unido, sino en otros 14 países en los que era jefa de Estado. Países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Belice, Jamaica, Antigua y Barbuda, Bahamas, Grenada, Papúa Nueva Guinea, entre otros. Y estos poderes permitían que no solamente jugara el rol siempre, por ejemplo, en la disolución del Parlamento al final de cada periodo legislativo y la inauguración del nuevo periodo legislativo tras las elecciones, y por supuesto el nombramiento del primer ministro o primera ministra, como acaba de ser justo hace 2 días, que estaba encargándole el gobierno, porque el gobierno en Reino Unido es el gobierno de su majestad, al igual que en los otros reinos, encargándole su gobierno a la primera ministra Liz Truss. Sin embargo, ella también tiene el poder de retirar a cualquier ministro, incluyendo al primer ministro, de su encargo si actuaba de manera inconstitucional. Son poderes que no se han utilizado en tiempos recientes, pero la última vez fue en 1975, cuando el representante de la reina en Australia, el gobernador general, prácticamente la figura del virrey en Australia, destituyó al primer ministro Gough Whitlam y disolvió el parlamento, encargó al líder de la oposición que fuera primer ministro interino y que se convocara a nuevas elecciones. Entonces, estos poderes sí eran muy importantes, y pues por la misma cuestión de que no solamente era jefa de Estado del Reino Unido, sino también de otros 14 países, esto pues hace que sea un golpe duro para no solo para los británicos, sino también, por supuesto, para otros países, y esto abre una puerta también a profundos cambios. La reina ha sido la monarca más longeva en la historia del Reino Unido, la que más tiempo ha permanecido en el trono, y no solamente en el Reino Unido, sino también en los otros reinos de la Mancomunidad. Y en muchos casos en los que había habido movimientos republicanos, como en Australia, que hubo un referéndum en 1999 que al final fracasó y Australia sigue siendo una monarquía. Sin embargo, muchos movimientos republicanos insistieron que pues iban a esperar a que pasara el reinado de Isabel II para buscar nuevamente estos cambios constitucionales profundos, porque esto obviamente sería un cambio constitucional muy profundo para varios países. Ha habido algunos que sí han optado por convertirse en repúblicas, como fue el caso de Barbados hace poco tiempo, hace un par de años. Entonces, el año pasado, de hecho. Entonces, puede que esto abra la puerta, al final del reinado de Isabel II, abra la puerta a nuevos cambios en el orden constitucional de estos 15 reinos de la Mancomunidad. Puede que algunos otros decidan mantener el orden actual y seguir con la monarquía, y que el rey Carlos seguramente ahora tomará el título de rey Carlos III, sea quien siga reinando, siga siendo jefe de Estado en estos países. Sin duda alguna, estas decisiones constitucionales las veremos en las próximas semanas, no será algo inmediato. Por lo pronto se declarará el luto nacional no solo en el Reino Unido, sino también en los otros países de los que la reina Isabel II era jefa de Estado. Pero bueno, esto también tiene un significado simbólico muy importante, porque no solamente estamos hablando del fin de un reinado cualquiera, estamos hablando de un reinado muy significativo, muy simbólico. Fueron más de 70 años en el trono, poco más. Entonces, a la reina le tocaron muchos eventos históricos importantes, desde la Segunda Guerra Mundial, en la que ella participó como conductora y como mecánica de vehículos,
Por supuesto, ya como reina le tocaron los sucesos a partir del año de 1952, y sucesos muy importantes como el, el final del gobierno de Winston Churchill, le tocó la crisis de Suez, le tocaron varias guerras en las que Reino Unido también participó, algunos mandatos muy importantes en la historia británica, no solo el de Churchill, también por ejemplo el de Margaret Thatcher. Entonces le tocó el Brexit, sin duda alguna. Entonces fue una era con grandes cambios para el Reino Unido, la era en la que el imperio se fue disolviendo, la era en la que el imperio británico fue otorgándole la independencia a varios países, en las que de ser el hegemón mundial se fue convirtiendo cada vez en una potencia menos importante en el orden internacional. Y este ajuste de décadas ha sido muy problemático y muy difícil para los británicos. Entonces la era isabelina, sin duda alguna, ha sido una era de adaptarse a cambios muy trascendentales en la esfera internacional, en la esfera doméstica de igual manera, en especial después de la decisión, primero de la entrada a la Unión Europea y después de la salida de la Unión Europea. Entonces, sin duda alguna, el fin de esta era tiene un peso simbólico muy importante. Oye, Miguel, y aprovechar de este fin de la era, como lo estás señalando, ¿qué expectativa tienes del próximo rey? ¿Tendrá que hacer ajustes, tendrá que hacer cambios o seguir los mismitos pasos que su madre? Es una cuestión preocupante para muchos el que ahora el rey Carlos sea quien tome la batuta del Estado, porque se ha caracterizado por ser, a diferencia de su madre, que trató siempre de mantenerse por encima de la política, que es el rol constitucional que debe de tener la reina, se ha caracterizado definitivamente por ser un personaje que ha intervenido en muchas ocasiones en asuntos políticos. Desde enviar cartas a los ministros del gobierno quejándose sobre asuntos específicos o pidiéndoles acción sobre temas muy, muy particulares. Y por supuesto, la figura de Carlos no es muy popular, jamás será tan popular como lo fue la de su madre, en especial por las controversias relacionadas con su matrimonio con la princesa Diana, los escándalos que fueron consecuencia de ello y por supuesto de posterior divorcio. Entonces, la imagen que tiene el rey Carlos frente a la población británica, y me atrevo a decir no solamente británica, sino del resto de los reinos de la mancomunidad e incluso del mundo, pues no es la más popular. E insisto, aquí lo más preocupante, más allá de su imagen, es el que el rey Carlos se ha caracterizado por ser un personaje que ha tratado de inmiscuirse en la política, de hacer comentarios políticos muy abiertamente, que se supone que constitucionalmente no tendría que hacer. Entonces, esta es la gran preocupación que existe con respecto al posible rol que juegue como jefe de Estado el ahora rey Carlos. Y sobre todo por esa pues enorme diferencia de caracteres entre su madre y él, una reservada, con parsimonia y además con carácter cuando se llegaba a requerir Miguel Alejandro, pero pareciera pues que el hoy ya rey Carlos pues sí tendrá un enorme reto. Inclusive, bueno, se advierte que la última aparición que tuvo la reina Isabel